26 de noviembre de 2006, Acapulco, lejos de los foros y de las cámaras que durante décadas obedecieron cada uno de sus gestos, Raúl Velasco muere a los 73 años en una residencia silenciosa, sin público ni aplausos, solo con un cuerpo agotado que ya no controla nada. Mientras afuera los noticieros preparan homenajes, adentro se cierra una vida marcada por el poder absoluto. Aunque lo verdaderamente inquietante no ocurre ese día, sino después, cuando comienzan a emerger las historias que durante casi 30 años permanecieron enterradas. Porque Velasco no fue solo un conductor, sino el hombre cuya voz decidió quién existía y quién desaparecía en el espectáculo mexicano, ya que Siempre en Domingo no era un programa sino una frontera, donde entrar significaba fama y quedar fuera equivalía al olvido. Un sistema que enseñó muy pronto que el talento no bastaba y que agradar, someterse y callar era parte del precio, mientras con el tiempo surgían versiones incómodas, testimonios fragmentados, acusaciones nunca llevadas a juicio que hablaban de humillaciones públicas, vetos silenciosos y carreras destruidas en minutos, de favores exigidos y puertas que solo se abrían a cambio de algo más que una canción. Hasta que en 1998, el programa fue cancelado y el imperio se derrumbó sin aviso, dejando a Velasco enfermo, demandado y prescindible, con un cuerpo marcado por la hepatitis C y un poder que ya no podía salvarlo. Y hoy, casi 2 décadas después, las preguntas siguen abiertas sobre cuántas carreras se moldearon por miedo, cuánto sabía el sistema que lo protegió y por qué cuando cayó nadie salió a defenderlo, porque esta es la historia de cómo el hombre más poderoso de la televisión mexicana construyó su reino sobre el control absoluto y terminó pagando un precio aterrador, aunque para entenderlo todo, primero hay que volver al principio, cuando aún creía que el poder podía hacerlo intocable. Celaya, Guanajuato, 24 de abril de 1933. No hay cámaras, ni alfombras rojas, ni aplausos, solo polvo y rutina en un México donde la vida parecía decidirse por el origen. Ahí Raúl Velasco aprende una lección antes incluso de aprender a sonreír frente a un micrófono, porque quien nace sin poder solo tiene 2 opciones: obedecer o descubrir cómo se fabrica la obediencia. Su infancia está atravesada por esa sensación de límite que no se discute y solo se respira. Se habla de trabajo temprano, de la tienda familiar y de oficios pequeños que te enseñan algo brutal, que el dinero no es solo dinero, sino permiso, puerta y salvación. Ese detalle se queda sembrado como una semilla silenciosa, porque Velasco no era un niño soñando con ser famoso, sino un joven jurándose no volver a sentirse invisible. Cuando llega a los 20 años, alrededor de 1953, a la Ciudad de México, descubre que la capital no recibe, la capital exige. Se mete en un mundo que no perdona la ingenuidad y trabaja como contador en el Banco Nacional de México. Un empleo correcto y predecible, pero ese banco le enseña algo más peligroso que contar billetes. Le enseña a contar personas, a clasificarlas, a medirlas, a evaluar riesgos. Esa mirada fría con el tiempo se convertiría en un arma. Luego viene el otro aprendizaje, el que no aparece en los currículums, el periodismo, las revistas, el entretenimiento, la radio, las telenovelas. Y desde ahí observa cómo se construye una estrella y sobre todo cómo se fabrica una mentira útil. Porque la industria no vende solo talento, vende narrativa y vende obediencia disfrazada de oportunidad. Velasco entiende lo que muchos tardan décadas en aceptar, que el éxito no ocurre en el escenario, sino que se firma antes, en oficinas sin aplausos. Es entonces cuando aparece el verdadero poder, Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre. No como un personaje simpático, sino como sistema. Porque Televisa en esos años no era solo una empresa, era la fábrica de lo que México veía, cantaba, admiraba e imitaba. En 1969 llega el movimiento que lo cambia todo. Nace, Siempre en Domingo, no como un programa más, sino como una aduana, un filtro, una frontera, porque entrar significaba existir y no entrar significaba desaparecer. Domingo tras domingo millones lo miran y sin darse cuenta aceptan su autoridad como algo natural. Él presenta a unos e ignora a otros, decide quién vuelve y quién no vuelve jamás. Y lo más inquietante es que lo hace sonriendo, porque esa es la sofisticación del control. No necesita gritar si la cámara está de su lado.
Con el tiempo, Raúl Velasco construye también una imagen doméstica que funciona como coartada, familia, disciplina, normalidad, un hombre serio que dice proteger el gusto del público. Pero detrás de esa fachada empieza a crecer una obsesión por imponer jerarquía, por etiquetar a las personas como dignas o corrientes y convertir el escenario en un tribunal. Porque cuando alguien se acostumbra a decidir destinos, el poder deja de ser herramienta y se vuelve identidad. Y cuando la identidad se confunde con el control, cualquier duda se siente como una amenaza. Ahí es donde el camino se oscurece sin que el público lo note. Porque el verdadero secreto de Velasco no es que presentara canciones, sino que enseñó a toda una industria una regla silenciosa que no basta con cantar bien ni con llenar palenques. Hay que caerle bien al hombre que sostiene la puerta. Aceptar su humor, sus reglas y sus humillaciones, aprender a sonreír mientras te miden y te reducen. Si alguien se pregunta cuándo, siempre en domingo dejó de ser un programa para convertirse en un sistema de sumisión, la respuesta no tiene una fecha exacta, porque las jaulas no aparecen de golpe, sino que se construyen barrote por barrote. Una invitación que parece favor, un comentario que parece broma, un veto que nadie explica, una carrera que se apaga sin ruido. Hasta que un día ya estás dentro, y antes de llegar a las víctimas visibles, hay que entender lo que se decía en voz baja detrás de camerinos, lo que se insinuaba sin atreverse a afirmarlo con nombre propio, porque ahí comienza la parte que siempre quiso mantenerse enterrada. Hay una verdad incómoda sobre los imperios, y es que no se sostienen solo con talento, trabajo o carisma, se sostienen con miedo. Cuando el miedo se vuelve costumbre, deja de verse. En los pasillos de Televisa, en los camerinos y en las antesalas donde representantes apretaban carpetas y jóvenes cantantes apretaban la garganta para no temblar, circulaba una frase que nadie decía en voz alta, pero todos entendían: si Raúl Velasco no te quiere, no existes. Ahí, la palabra clave deja de ser programa para convertirse en sistema, porque, siempre en domingo, funcionaba como una aduana emocional, donde el verdadero pasaporte no era el talento sino la docilidad, la capacidad de sonreír cuando te reducían, de agradecer cuando te humillaban y de reír cuando te clavaban una etiqueta que quedaba pegada como una marca. Esto no es exageración poética, sino algo que quedó registrado en episodios grabados, en testimonios que se repiten con distintas voces y en la lista de carreras que se apagaron como si alguien hubiera bajado un interruptor. Entonces empiezan a circular las historias que no aparecen en los homenajes, versiones de un supuesto catálogo, de una red de favores y de una maquinaria que convertía a ciertas mujeres jóvenes en mercancía para ejecutivos y hombres con poder, un tema que Televisa negó una y otra vez y que por eso mismo se volvió un fantasma persistente. Cuando algo se niega con tanta fuerza, no desaparece sino que se hunde. Y en ese hundimiento el nombre de Velasco aparece una y otra vez como guardián de la puerta, a veces como autor, a veces como testigo, a veces como parte del mecanismo, pero siempre como alguien que sabía exactamente qué significaba entrar y qué significaba quedarse fuera. Entregarse no siempre significó sexo, a veces fue dignidad, a veces aceptar que te midieran como producto, a veces permitir que te hablaran del cuerpo en televisión nacional, como si la cintura o el peso fueran el verdadero talento, aguantar una broma que te hacía pequeña frente a millones, porque el castigo real no era una pelea, sino el silencio, no volver a ser llamado. Hay ejemplos que parecen anécdotas, pero en realidad fueron instrucciones para todo un gremio, como la presión que vivió Isabel Ascurán de Pandora sobre su peso, con la amenaza implícita de que el cuerpo era condición para existir en pantalla, o los comentarios constantes sobre piernas, curvas y belleza, como si el escenario fuera una balanza, y Velasco el juez, que decidía quién pesaba demasiado para ser vista, sin importar que el tono pareciera broma. En un sistema así, la broma es un látigo suave, y el látigo suave es el más efectivo. Luego está el caso que expone la hipocresía del poder. Gloria Trevi y Sergio Andrade, rechazados primero con una frase brutal que los señalaba como adolescentes prostituidas, para luego ser aceptados cuando se volvieron rentables, y el escándalo se transformó en rating, dejando claro que no había moral, sino conveniencia, no protección, sino preservación del mecanismo. Ahora imagina lo que eso significaba para una chica de 16 o 17 años, esperando en un pasillo con luz blanca, mientras su representante le pedía que sonriera y no contradijera,
porque un gesto mal leído podía costarle todo. Esa es la presión invisible que convirtió durante décadas cada domingo en una ruleta rusa emocional. Durante décadas, esa ruleta tuvo un mismo croupier, y lo más perverso de un sistema así no es lo que se confirma, sino lo que nunca se confirma, porque nadie se atreve a afirmarlo con su nombre. Son los rumores que sobreviven porque suenan demasiado parecidos en bocas distintas. Las miradas que se bajan cuando se mencionan camerinos privados, invitaciones especiales y reuniones fuera de horario, padrinazgos que no se explican con una canción. Ahí aparece el retrato real del hombre que convirtió la oportunidad en deuda, la fama en obediencia y la televisión en un altar donde había que sacrificarse de alguna manera para ser aceptado. Si alguien piensa que esto es exageración, basta con ver qué ocurre cuando alguien no acepta el juego, porque entonces el castigo ya no es rumor sino escena transmitida en vivo, humillaciones con fecha y carreras quebradas con una sola frase, demostrando que el verdadero poder no necesita tocarte para dominarte, solo necesita la cámara. En los años 70 y 80, la televisión mexicana tenía un altar, y en ese altar, Raúl Velasco no solo presentaba artistas, los juzgaba, entrenando a todo un país para obedecer sin darse cuenta. El 17 de enero de 1982, un domingo por la tarde, millones de personas frente al televisor ven entrar a un joven cantante llamado Fernando Villares, el Zorro, con la ilusión y el nervio de quien se juega la vida en 5 minutos, acompañado por el respaldo de Amparo Rubín, un nombre con peso que en cualquier otro escenario habría significado protección. Pero aquí el jurado era uno solo y no esperaba a que la canción hablara, porque Raúl Velasco suelta la frase como una palanca que baja de golpe. Dice que no lo siente auténtico, que lo ve complicado, que no le ve futuro, y no es una crítica artística, sino una sentencia transmitida en vivo, un no existes frente a millones, con la certeza inmediata de que desde ese segundo el teléfono dejaría de sonar y la industria memorizaría el veto, aunque después llegaran disculpas o rectificaciones forzadas, porque el daño ya estaba hecho. Ese episodio no fue un accidente sino un mensaje, una ejecución simbólica para enseñarle al resto de los artistas lo que ocurre cuando no encajan o no agradan al dueño de la puerta, una advertencia necesaria para que todos aprendieran disciplina. Años después el patrón se repite con nuevas figuras, como Thalía en 1990, cuando Velasco la mira y la etiqueta con una sola palabra, corrientota, una frase que parece broma pero clava jerarquía y desprecio, obligándola a sonreír, porque en esa televisión sonreír era sobrevivir. Si alguien cree que esa violencia solo se ejercía contra mujeres jóvenes, basta mirar lo que ocurrió con Joan Sebastián, rechazado y minimizado cuando aún no tenía poder, para luego enfrentar a Velasco años después y obligarlo a disculparse frente a cámaras, dejando claro que ese poder no era natural, sino prestado, y que cuando el miedo cambia de bando, el sistema se resquebraja. Pero lo más oscuro de siempre en domingo no fueron solo las humillaciones famosas, sino la lista invisible, los que no podían hablar y eran castigados sin que existiera un clip viral que lo probara, artistas interrumpidos y señalados en vivo, vetos silenciosos, comparaciones degradantes y presiones sobre el cuerpo como si el peso fuera un pecado, cada caso funcionando como advertencia para los demás. Humillar en vivo tenía una ventaja clara. No solo destruía a uno, sino que disciplinaba a 100. El artista aprendía a callar, el representante a negociar con la cabeza baja y el público a reír como si fuera normal, construyendo así una cultura donde la violencia se disfrazaba de entretenimiento. Cuando una sola voz puede doblar destinos frente a millones, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué pasa el día que esa voz deja de estar protegida por el sistema? Porque ese día llegó sin escándalo. Llegó con una muerte simbólica, un cambio de trono y un rey que de pronto se volvió prescindible. El poder no cae de golpe, se agrieta, y cuando empieza a hacerlo, quien lo sostuvo durante décadas suele ser el último en notarlo. A mediados de los años 90, México ya no era el país que había aprendido a obedecer cada domingo, la televisión seguía encendida, pero el ritual perdía magia. Nuevas generaciones veían a Raúl Velasco como una figura rígida anclada a otro tiempo,
y eso para alguien que vivía del control absoluto era una amenaza silenciosa. En 1994, el país entra en una etapa convulsa con crisis económicas y desconfianza generalizada. El público cambia, la música también. El pop juvenil deja de pedir permiso, el rock en español deja de esconderse, y por primera vez en más de 20 años, Siempre en Domingo ya no es la única puerta. Mientras el sistema se resquebraja, el cuerpo empieza a cobrar su factura. La hepatitis C avanza en silencio, aparecen hospitales, tratamientos y un cansancio crónico que introduce una sensación desconocida para Velasco, la vulnerabilidad. Porque el poder no sirve cuando no puedes levantarte de la cama. Al mismo tiempo, dentro de Televisa, las decisiones ya no pasan solo por él. El programa se siente viejo, se habla de renovación y entonces ocurre lo impensable. En abril de 1998, Siempre en Domingo se cancela sin despedida épica ni homenaje, solo con un comunicado frío que apaga el ritual nacional, como se apagan las luces de un estudio, dejando a Velasco sin trono, con llamadas que se espacian y miradas que se evitan, porque el sistema que lo protegió durante décadas ya no lo necesita, y los sistemas no tienen memoria agradecida. Perder el programa no fue solo perder un trabajo, fue perder la identidad, porque el hombre que había decidido destinos ahora era prescindible y empezó a enfrentar preguntas incómodas, demandas laborales, conflictos legales y versiones cruzadas sobre contratos y regalías. Nada explotó en un gran escándalo, pero todo goteó como un desgaste constante que recordaba que el poder, cuando no se renueva, se convierte en lastre. Mientras los mismos medios que antes lo trataban como autoridad indiscutible, comenzaron a hablar de excesos y métodos autoritarios que ya no encajaban con los tiempos, lo que antes era firmeza se transformó en abuso, y lo que antes era criterio se llamó capricho. Velasco ya no tenía micrófono para responder, su salud empeoró. La cirrosis avanzó, el cuerpo se volvió frágil y casi irreconocible frente a la imagen del conductor erguido que dominaba el foro, con ingresos hospitalarios, silencios prolongados y una vida privada que se encogía lejos de cámaras y aplausos, aceptando lentamente que nadie miraba hacia abajo. Hasta que el 26 de noviembre de 2006, en Acapulco, Raúl Velasco muere a los 73 años, mientras los noticieros hablaban de su legado y de su importancia histórica, pero omitían que murió sin el imperio que lo sostuvo, sin el programa que fue su escudo y sin la multitud que durante décadas dependió de su aprobación. Porque el final no fue escandaloso sino discreto, y para alguien como él, ese silencio fue el castigo más duro. El mismo silencio que había usado tantas veces como arma y que ahora lo rodeaba por completo. Nadie lo vetó oficialmente. Simplemente dejaron de llamarlo y así se cerró el ciclo. El hombre que convirtió la oportunidad en deuda terminó pagando con lo único que nunca supo manejar, la pérdida total del control. Cuando un poder así cae, no lo hace solo. Arrastra historias, víctimas y consecuencias que no desaparecen con un funeral, porque su caída fue lenta, silenciosa y doméstica. Mientras el país discutía si había sido duro o simplemente un hombre de su tiempo, dentro de su casa aparecían grietas que nunca se mostraron en cámara, ya que el control no se apaga al llegar a casa, sino que es una forma de estar en el mundo. Su familia vivió bajo esa lógica de silencios y lealtades absolutas, con un apellido que funcionaba como escudo y como jaula al mismo tiempo. Cuando la enfermedad avanzó, no solo debilitó el cuerpo, sino también la figura, invirtiendo el sistema. El que daba órdenes ahora recibía indicaciones. El que imponía ritmos tenía que detenerse. Esa fragilidad no siempre genera humildad, sino a veces resentimiento y aislamiento, mientras alrededor el mundo seguía girando con nuevos productores y figuras que ya no lo veían como referencia sino como pasado, dejando a Velasco convertido en un hombre enfermo y cansado, aislado de la maquinaria que le había dado sentido durante casi 30 años. Ese aislamiento no fue solo profesional, sino emocional, porque el poder atrae, pero no acompaña, y cuando deja de ser útil, se vuelve un recuerdo incómodo. Velasco empieza entonces a experimentar lo que tantos otros habían vivido por él, el silencio administrativo, la llamada que no llega y la invitación que no se repite, una irrelevancia progresiva que no necesita confrontación porque basta con no mencionarlo. Su familia queda en una posición ambigua, defendiendo el legado, protegiendo el nombre y minimizando los excesos,
ya que aceptar ciertas verdades implicaría reconocer que el éxito se construyó sobre prácticas que hoy no se toleran. Mientras las historias siguen circulando en fragmentos, artistas recuerdan humillaciones, vetos inexplicables y presiones que convertían cada domingo en una prueba de supervivencia emocional. Nada se une del todo, pero todo apunta en la misma dirección, dejando la pregunta más incómoda: ¿quién paga realmente el precio cuando un sistema así se derrumba? Porque no solo lo paga el hombre que lo dirigía, sino también quienes crecieron a su sombra, heredando un apellido cargado de admiración y rechazo al mismo tiempo, conviviendo con una figura que fuera del foro ya no sabía quién era sin poder. Raúl Velasco murió en 2006, pero el eco de su forma de ejercer el control no murió con él. Sigue presente cada vez que se recuerda cómo funcionaba la televisión de esos años. Cuando se habla de padrinos, de carreras condicionadas por la obediencia y no por el talento, ese es su legado invisible, no un programa ni una época, sino un método. Y lo más inquietante es que ese método no desapareció, sino que cambió de rostro, porque los sistemas aprenden a adaptarse, y mientras no se nombren del todo, se siguen reproduciendo. Ahora el foco se cierra en el precio final, no en el escándalo, sino en el desgaste físico, la soledad y un final que nadie se atreve a llamar castigo, pero que se siente como tal, porque llega un momento en la vida de todo hombre poderoso en que el espejo deja de mentir, y ese momento no ocurre frente a cámaras, sino en silencio, en una habitación cerrada, cuando ya no hay aplausos que tapen las preguntas. Para Velasco ese instante llegó cuando ya no tenía a quién imponerle nada. Después de la cancelación de Siempre en Domingo en 1998, Velasco entra en una etapa que nunca había aprendido a manejar: la irrelevancia progresiva. Durante casi 3 décadas fue el centro gravitacional del espectáculo mexicano, y de pronto el sistema seguía funcionando sin él. Mientras la enfermedad avanzaba y la hepatitis C, junto con la cirrosis, no solo desgastaban el cuerpo, sino también el carácter, el hombre temido comenzó a depender de médicos, cuidados y ritmos ajenos. Con esa dependencia llegó algo que jamás toleró en otros: la fragilidad. Ya no podía imponer silencios ni decidir destinos, solo recordar. Y los recuerdos, cuando se está solo, no siempre son amables, porque el poder no desaparece sin dejar cuentas pendientes. Mientras los testimonios que durante años se dijeron en voz baja comenzaron a circular con menos miedo, relatos sueltos de humillaciones, vetos y domingos que parecían oportunidades y terminaron siendo castigos, Velasco eligió el mismo recurso que había exigido a otros: el silencio. Pero esta vez el silencio no protegía, aislaba. En privado, quienes lo rodeaban notaban el cambio. El padrino ya no daba órdenes, sino que hablaba del pasado como quien intenta convencerse de que todo tuvo sentido, de que fue necesario y que así funcionaban las cosas en otra época. Pero el tiempo no absuelve, solo pone distancia, y surge la pregunta que nadie formula en voz alta: si fue consciente del daño, si entendió que su poder no era neutro y que una frase dicha en vivo podía marcar una vida entera. Una respuesta que nunca llegó, porque los hombres que viven del control rara vez permiten la autocrítica. Reconocer el abuso implicaría aceptar que el imperio se levantó sobre algo más que talento. Así, Raúl Velasco murió el 26 de noviembre de 2006 en Acapulco, a los 73 años, con obituarios que hablaron de su legado y omitieron las sombras. Sin juicio simbólico ni ajuste de cuentas, solo una despedida institucional correcta pero incompleta. Porque el verdadero juicio no lo dio la prensa sino el tiempo, al convertir su nombre en referencia inevitable cuando se habla de abusos de poder, no como un monstruo único, sino como símbolo de un sistema que normalizó la humillación y la obediencia como moneda de cambio. Ese es el precio aterrador del que casi nadie habla, no solo el que pagaron las estrellas que se quebraron, ni el que pagó él con su cuerpo enfermo, sino el precio colectivo de una industria que tardó décadas en mirarse al espejo. Cuando hoy se habla de excesos, padrinazgos tóxicos y abusos de poder, su nombre aparece como referencia inevitable, dejando una pregunta final que no busca absolver ni condenar, sino entender. ¿Cuántos hombres como Raúl Velasco fueron necesarios para que este sistema existiera? ¿Y cuántos siguen operando con otros nombres y en otros escenarios? Porque el poder cambia de rostro, pero rara vez cambia de método.
El problema con quienes concentran demasiado poder es que rara vez entienden cuándo su historia terminó. Siguen viviendo dentro de una versión de sí mismos que ya no existe. Para Velasco, el final no llegó con una confesión ni con una disculpa pública, sino con algo mucho más cruel: silencios que ya no podía controlar. Después de su muerte en noviembre de 2006, México hizo lo que suele hacer con sus figuras incómodas: simplificar. Los noticieros hablaron del pionero y del rostro de una época. Los homenajes evitaron las zonas oscuras y las repeticiones omitieron los momentos incómodos. El país decidió recordar al conductor y no al sistema que construyó. Una elección que no fue inocente, porque cuando un sistema no se nombra, se repite. Hoy, Siempre en Domingo vive como recuerdo nostálgico de domingos familiares y generaciones musicales, pero detrás de esa nostalgia hay una verdad que incomoda. Ese escenario también fue un tribunal donde el miedo se normalizó, la humillación se disfrazó de criterio y el silencio se convirtió en moneda de cambio. Un legado que no desaparece porque el conductor haya muerto, ya que no está en archivos ni premios, sino en la forma en que la industria aprendió a funcionar, en la aceptación tácita de que alguien puede decidir quién vale y quién no. Con el paso del tiempo, algunas voces comenzaron a romper el silencio, artistas que ya no tenían miedo y testimonios que se parecían demasiado entre sí como para ser casualidad. Recuerdos de domingos que dejaron cicatrices, no para destruir una figura histórica, sino para entenderla completa. Porque una historia contada a medias no es memoria sino propaganda. Aquí el juicio final no es legal sino humano. Nadie puede devolver las carreras truncadas ni borrar la ansiedad de quienes crecieron creyendo que una frase podía arruinarlos. Pero sí se puede aprender que el poder sin límites siempre cobra facturas, a veces al que lo ejerce y casi siempre a quienes lo rodean. Aunque Raúl Velasco murió sin enfrentar públicamente las sombras de su legado, eso no significa que no existan. Siguen ahí cada vez que alguien se pregunta cuánto debe ceder para avanzar, cada vez que alguien calla para no perder una oportunidad. Ese es el eco más persistente porque tal vez el mayor castigo no fue la enfermedad ni el olvido, sino convertirse en símbolo de algo que hoy no se quiere repetir. El mundo cambió, las audiencias cambiaron, y aunque los sistemas se resistan, cada vez es más difícil sostener el miedo como modelo de negocio. Esta no es una historia para cancelar el pasado, sino para mirarlo de frente y entender cómo se construyen los ídolos y qué precio se paga cuando nadie se atreve a cuestionarlos. Solo así se rompe el ciclo, y el poder deja de ser intocable. Raúl Velasco creyó que el control lo haría eterno y la historia demostró lo contrario. El poder pasó, el sistema quedó expuesto, y lo único que permanece es la pregunta que incomoda y no se puede vetar. ¿Qué estamos dispuestos a tolerar hoy para no repetirlo mañana? Porque el legado real no está en un nombre ni en un programa, sino en las decisiones colectivas que permiten que un hombre concentre demasiado poder. Mientras esas decisiones no se revisen, el método seguirá cambiando de rostro, pero no de esencia, dejando claro que el miedo solo funciona mientras todos aceptan callar. Porque cuando el miedo deja de funcionar como lenguaje, lo único que queda es la memoria. Y la memoria no se puede controlar con cámaras ni con silencios impuestos. El caso de Raúl Velasco queda entonces como una advertencia, más que como un ajuste de cuentas, la prueba de que ningún poder es eterno, y de que los sistemas que se sostienen sobre la humillación, tarde o temprano se vuelven insostenibles. Hoy el espectáculo mexicano es otro, las audiencias son otras, y las reglas empiezan a discutirse, pero el eco de aquel modelo sigue presente cada vez que alguien confunde oportunidad con obediencia, cada vez que una carrera depende más del agrado que del talento. La historia no se repite exactamente igual, pero rima. Y solo cuando se nombra por completo lo que ocurrió, se evita que el mismo mecanismo vuelva a operar con otros nombres y otros rostros. Ese es el verdadero cierre de esta historia, no el de un hombre que murió en silencio, sino el de un sistema que quedó expuesto para que no vuelva a ser intocable.